Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que bien, bastante bien. Y en el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de lo que es el reporte de resultados del proceso cuantitativo. Pero para ello necesitamos definir qué es un reporte, el cual es un documento académico o profesional que rinde cuentas respecto a los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto investigativo de cualquier naturaleza. Tenemos la situación siguiente: hemos concluido una investigación cuantitativa y se generaron resultados que se encuentran en tablas, gráficas, cuadros y diagramas, y nos vemos en la necesidad de comunicar los resultados mediante un reporte. Este reporte puede adquirir diversos formatos, ya sea un libro o un capítulo, un artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en PowerPoint, un documento técnico, una tesis o una disertación. En cualquiera de los casos, debemos describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. El tipo de reporte va a depender de varias razones. Una es la razón por la cual surgió la investigación, dos son los usuarios del estudio y tres, el contexto en el cual se va a presentar. Antes de realizar un reporte, debemos analizar las siguientes preguntas, como ¿cuál fue el motivo que originó el estudio? ¿Cuál es el contexto en que se van a presentar los resultados? ¿Quiénes son los usuarios de los contextos? Y por último, ¿cuáles son las características de tales usuarios? De esta manera podemos ir centrando más la visión de nuestro reporte, siendo más específico en las características clave de los responsables del reporte. Al momento de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto. Los usuarios son quienes toman las decisiones con base en los resultados e inferencias de la investigación. Por ello, la presentación debe adaptarse a sus características y necesidades, y el contexto en el cual se presentará, el cual puede ser académico y no académico. Y dichos están definidos por los usuarios y los estándares, que son las bases para elaborar el reporte. La regulación en el campo académico casi siempre es mayor que en contextos no académicos, en los cuales no hay tantas reglas generales. Podemos mencionar los apartados o secciones más comunes que contienen un reporte de investigación o un reporte de resultados en un contexto académico. El primero es la portada. Incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y de su institución o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en el que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertación, las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente. 2. Índices. Normalmente los índices son varios. Primero, el del contenido, que incluye capítulos, apartados y subapartados, diferenciados por numeración progresiva o tamaño y características de la tipografía. Posteriormente, el índice de tablas y el índice de figuras. 3. Resumen o sumario. Síntesis breve de los contenidos de estudio que permiten que los lectores conozcan las generalidades de la investigación. Constituye el contenido esencial del reporte de investigación y, usualmente incluye, el planeamiento del problema expresado en una o dos oraciones, frecuentemente como objetivo o propósito. B. Unidades de análisis, diseño, muestra e instrumento. Resultados o descubrimientos más importantes. Estos se expresan en 2 o 3. Uno de estos, la prueba de las hipótesis, las principales conclusiones e implicaciones. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. 4. Términos clave. Son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. 5. Cuerpo del documento. Respecto a las partes que integran el cuerpo del documento, existen variantes entre los diferentes campos de conocimiento, asociaciones científicas, normas editoriales y perspectivas del investigador. Dichas variantes podemos mencionar: introducción. Abarca los antecedentes, tratados de manera breve, concreta y específica, el planteamiento del problema, donde se encuentran los objetivos y preguntas de la investigación, así como la justificación del estudio, un sumario de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, cómo, cuándo y dónde se realizó, las variables y los términos de la investigación, lo mismo que las limitaciones de esta. Revisión de la literatura o marco teórico. En esta se incluyen y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento.
se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado y se señala cómo nuestra investigación amplía la literatura actual. Método. Esta parte del reporte describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye el enfoque, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, contexto de la investigación, lugar o sitio y tiempo, así como accesos y permisos, casos, universo y muestra, donde se describen lo que es el tipo, procedencia, edades, géneros o aquellas características que sean relevantes de los casos, descripción del universo y la muestra, y procedimientos de selección de la muestra. Diseño, utilizado experimental o no experimental, así como intervenciones si es que se utilizaron. Procedimientos, lo que se define como un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación. Descripción detallada de los procesos de recolección de los datos y qué se hizo con los datos una vez obtenidos. En cuanto a la recolección de los datos, es necesario describir qué datos fueron recabados, cuándo fueron recogidos y cómo, forma de recolección o instrumentos de medición utilizados, con reporte de la confiabilidad, validez y objetividad, así como las variables o conceptos, eventos, situaciones y categorías. Resultados. Son producto del análisis de los datos, compendian el tratamiento estadístico que se dio a los datos. Regularmente, el orden es el siguiente. Primero está el análisis descriptivo de los datos. Segundo es el análisis inferenciales para responder a las preguntas o probar hipótesis, en el mismo orden en que fueron formuladas las hipótesis o variables. En la sección de resultados, el investigador se limita a describir sus hallazgos. Una manera útil de hacerlo es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas y figuras generadas por el análisis. Son elementos que sirven para organizar los datos de tal manera que el usuario o lector los pueda leer y decir: me queda claro que esto se vincula con aquello, con esta variable ocurre tal cuestión. 6. Referencias bibliográficas. Son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos. Se incluyen al final del reporte, ordenadas alfabéticamente y siguen un estilo de publicaciones. Ejemplos de estas podemos ver a APA, Harvard, Vancouver, entre otros. Apéndices. Resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de este. En cuanto a los elementos que contienen un reporte de investigación o informe de resultados en un contexto no académico, estos contienen la mayoría de los elementos de un reporte académico, pero cada elemento se trata con mayor brevedad y se eliminan las explicaciones técnicas que no pueden ser comprendidas por los usuarios. Frecuentemente, el marco teórico y la bibliografía suelen omitirse del reporte o se agregan como apéndices o antecedentes, y cuando se incluyen son breves. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que les sea de utilidad dicho material y gracias por su atención.